La Asociación Chilena de Seguridad realizó un estudio del impacto de la pandemia sobre el mercado laboral femenino. Este sondeo reveló que muchas mujeres dejan de lado metas laborales por ejercer el rol de cuidadora en sus casas. Queremos conversar sobre estos resultados con Camila Zacarías, gerente de personas de la Asociación Chilena de Seguridad, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Karina. Mucho gusto. Igualmente, Camila, lo primero, saber cuál es el diagnóstico que se hace debido a este estudio. Sabemos que la pandemia ha tenido un costo altísimo, principalmente para las mujeres, ¿no? Este segmento en particular es el que más ha costado que retome su función laboral. Sí, bueno, a nosotros como Asociación Chilena de Seguridad nos interesaba mucho entender cuáles han sido los efectos de la pandemia en el empleo femenino y también qué están haciendo las empresas al respecto. Y te diría que el diagnóstico que estamos sacando a través de este estudio es que las principales barreras se mantienen, como es el cuidado de los niños y ancianos, que tiene un 67% de menciones, la falta de oportunidades laborales que sean compatibles con la vida personal, y también otras dos que se siguen manteniendo bastante fuerte, que son la cultura machista que perciben las mujeres y el tema de la brecha salarial. Ahora, en este estudio también pudimos ver que las empresas efectivamente han avanzado con ciertas medidas durante la pandemia, como por ejemplo la flexibilidad horaria, el teletrabajo y ciertas iniciativas de apoyo a las familias y medidas para promover la equidad de género. Dicho eso, todavía hay un desafío muy importante para generar condiciones para que tanto hombres como mujeres se puedan desarrollar de manera equitativa en el trabajo. O sea, aquí la pandemia significó un retroceso para las mujeres, porque se ha hablado incluso de un retroceso de hasta 10 años en todo lo que se había avanzado en términos del ingreso del mundo femenino a la contratación laboral formal, ¿no es cierto? Y altos cargos, que también ha sido otro tema de debate en el último tiempo. Sí, efectivamente, eso es algo que ha salido en varios estudios. Nosotros en el estudio que realizamos por parte de la Asociación Chilena de Seguridad, lo que quisimos hacer fue preguntarle a la población. Entonces hicimos una encuesta a 1000 personas, tanto a hombres como a mujeres, para entender cómo ellos están percibiendo la situación laboral ahora. Entonces, con este termómetro pudimos identificar que estas barreras culturales siguen permaneciéndose en el tiempo de manera muy fuerte, y a pesar de que en la pandemia pasaron cosas positivas, como por ejemplo, tanto las mujeres como los hombres indican en nuestro estudio que se generó una mayor repartición de las tareas del hogar. O sea, hoy día la dinámica familiar más predominante es la repartición de los roles, pero cuando vamos al detalle y profundizamos en el estudio cómo se distribuyen las tareas específicas, los hombres y las mujeres en su familia, el cuidado de los niños sigue siendo casi en su totalidad una tarea femenina, y eso sabemos que es la principal barrera para el desarrollo y el ascenso de las mujeres en la carrera profesional. Entonces, esto para mí es un llamado a atención para que sigamos avanzando dentro del mundo de la empresa para generar distintas condiciones, y desde nuestro lado, como Asociación Chilena de Seguridad, yo lo veo como un doble rol. Por un lado, nosotros creemos fuertemente en la diversidad y en la equidad de todos los equipos. Tenemos más de 5.000 empleadores, trabajadores, de los cuales un 60% son mujeres, y además somos una mutualidad. Tenemos 80.000 empresas afiliadas, entonces vemos muy importante nuestro rol de disponibilizar este conocimiento para instalar esta conversación y ver qué podemos hacer como empresas para seguir avanzando en esta materia, porque este estudio, que es una especie de termómetro, nos dice que todavía queda un largo camino por recorrer. Precisamente me gustaría tocar ese tema que tú mencionaste, Camila, y que tiene que ver con el desafío y con el llamado que se hace a las empresas, porque aquí pareciera ser que tampoco se están haciendo cargo de que cambiaron las condiciones que rigen al interior de las familias y en las casas después de la pandemia. Pareciera ser que se ofrece la oferta laboral para las mujeres es igual que antes, y las condiciones dentro de la casa para las mujeres también cambiaron porque hoy día, por ejemplo, no todos los recintos reabrieron sus puertas para poder dejar los niños. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que las empresas estén ofreciendo hoy día otros puestos laborales en el que se pueda compatibilizar mejor, por ejemplo, la función de cuidadora, que permita tener unos días presenciales y otros días telemáticos? ¿Se ha modernizado esa oferta o ahí también hay una deuda de las empresas? Creo que todavía estamos en el contexto de la pandemia, entonces no está muy claro cómo esto se va a ir desarrollando hacia adelante a medida que la pandemia se vaya resolviendo. Lo que sí pudimos recoger de este estudio es que hay una diferencia importante en las creencias según tu edad. Por ejemplo, vemos que las personas que respondieron la encuesta, que son de 40 años hacia arriba,
creen que una vez que se acabe la pandemia, todo va a volver a ser exactamente igual a como era antes. Entonces vamos a volver 100% a la presencialidad, un poco todas estas libertades o mayor flexibilidad que ocurrió durante la pandemia se va a perder, pero las generaciones más jóvenes que responden la encuesta ven muy importante que esto se mantenga en el tiempo y que un poco la pandemia nos generó aprendizajes importantes, valiosos, y que tenemos que ir incorporando las dinámicas de trabajo hacia adelante. Hoy día te diría que en mi rol como gerente de personas me toca hablar con muchas distintas personas, tanto en nuestra organización como gerentes de personas de otras empresas, y no está muy claro cómo se va a avanzar. Creo que va a depender mucho del tipo de empresa, el tipo de perfiles, si es que son operativas, pero lo que sí creo es que tenemos que sacar aprendizajes de la pandemia porque queda muy claro que este tema de la flexibilidad horaria y el teletrabajo pueden ser un complemento importante para la presencialidad. Claro, ya quedó demostrado que se puede con el teletrabajo, ¿no es cierto? Que era como el gran desafío, la piedra de tope antes, que las empresas no se atrevían ni siquiera a probar y ahora tuvieron que probar de manera forzada, entonces ya quedó en evidencia que es posible hacerlo si es que existe la disposición y la implementación de la tecnología necesaria. Ahora, hay otro hecho que me llama la atención en este estudio, que el 33% de las mujeres le preocupa y además considera que ante la igualdad de condiciones las empresas prefieren ascender a hombres por sobre mujeres. Y ahí también hay un tema que es tremendamente preocupante, que lo mencionábamos al comienzo de esta entrevista, porque en el último tiempo se ha hecho hincapié en el empleo femenino, pero también tiene que ser un empleo femenino de calidad y con la posibilidad de que uno pueda ascender también dentro de la empresa donde está trabajando, ¿no? Porque si no, las mujeres igualmente quedan relegadas a puestos que no son de importancia y es tremendamente injusto por lo demás. Así es, eso pudimos ver del estudio, está esta percepción que también comparte un 19% de los hombres que responden la encuesta, y vimos que la tercera barrera para el desarrollo de la mujer en el trabajo es esta cultura machista. Yo lo que interpreto de esto es que no solamente se puede abordar a través de las mujeres este tema de la equidad y diversidad, sino que tenemos que generar como empresas condiciones para que tanto los hombres como las mujeres se puedan desarrollar. Y eso implica tener políticas transversales y tener una mirada al talento un poco diferente. Yo creo que para que la mujer pueda ascender en el trabajo y se pueda desarrollar, tiene que estar en igualdad de condiciones. Y ahí es donde tenemos el desafío de que, dado los desafíos culturales que tiene la mujer, dado el rol que hoy día juega en la casa en nuestra sociedad, tenemos que ir viendo qué dinámicas y qué cosas tenemos que ir modificando como empresa para igualar la cancha, porque hoy día no está de manera equitativa en el trabajo. Ahora, también la pandemia jugó en contra de los ingresos familiares. Ya lo han abordado numerosos estudios que hablan de disminución, por ejemplo, de los salarios. Mucha gente que es emprendedora también tuvo que asumir los costos de la pandemia y de no haber trabajado prácticamente durante un año. Entonces, esos recursos antes los podían destinar a tener a alguien que les cuidara a los niños, por ejemplo, pero ahora ya han tenido que prescindir de eso. ¿De qué manera se han ido haciendo cargo también las nuevas ofertas laborales de ese aspecto? Porque aquí hay condiciones económicas de las familias que cambiaron absolutamente, ¿no? Sí, nosotros en el estudio no profundizamos tanto en ese aspecto, pero sí lo que pudimos ver es que más de 2/3 de los encuestados mencionan que en sus empresas se generaron nuevas medidas de apoyo a la mujer y a las familias durante la pandemia, y una de esas iniciativas es el apoyo a las familias. Nosotros en la Asociación Chilena de Seguridad, de hecho, vimos varios beneficios para poder acompañar tanto a las mamás como a los papás en el cuidado de los niños durante la pandemia, que sabemos que fue lo más desafiante. Y acá la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer distinto hacia adelante? No solamente en el contexto de la pandemia, sino que entendiendo que también están cambiando las dinámicas y la cultura en el país, cómo las empresas también se van poniendo al día para ir aumentando la corresponsabilidad familiar y generar condiciones para que eso pueda ocurrir también desde la empresa. Ustedes en el estudio alcanzaron a percibir qué está pasando con las mujeres emprendedoras, las mujeres que han decidido como alternativa tratar de impulsar su propio negocio, un negocio familiar, por ejemplo, en vistas de que es tan difícil encontrar un empleo que sea compatible con los cuidados que se requieren en la casa. No profundizamos mucho en el tipo de trabajo del estudio. Lo que nos aseguramos fue tener una diversidad por parte de los encuestados para que las respuestas fueran representativas de la población. Y ahí están las distintas formas de empleo. Pero la mayoría de las personas que respondieron a la encuesta están contratadas full time en una empresa. No profundizamos específicamente en el tema del emprendimiento. Bueno, ese es también un aspecto que es tremendamente interesante de poder observar, así que vamos a seguir muy atentos qué puede pasar y
cuánto se atreven a innovar también las empresas que hacen ofertas laborales a las mujeres para que consideren además todos estos puntos, todas estas variables que tocábamos y que han modificado la oferta laboral femenina en nuestro país. Camila Zacarías, gerente de personas de la Asociación Chilena de Seguridad, te queremos agradecer por esta entrevista junto a nosotros. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Camila. Un gusto. Chao. Igualmente. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial a esta hora y regresamos de inmediato a Noticias Express.